La ley de Charles indica que a presión constante, el volumen que ocupa una masa definida de un gas es directamente proporcional a su temperatura. A mayor volumen, mayor temperatura, es lo que nos está indicando esta ley. Igualmente que en el caso de la ley de Boyle, nosotros podríamos aplicar este tipo de fundamentos cuando tenemos un gas en unas primeras condiciones y por alguna razón particular debemos cambiar alguna de estas condiciones, entender cómo va a generar esta variación. Entonces, para eso tenemos la ecuación indicada como B1 sobre T1 es igual a B2 sobre T2, donde justamente vemos reflejado la tendencia la tendencia directamente proporcional entre estas dos variables bajo unas condiciones predeterminadas. Vamos a ver un ejemplo para entender un poco mejor la ley de Charles. El ejemplo que tenemos de la ley de Charles dice que una muestra de nitrógeno, vamos a ir extrayendo la información, una muestra de nitrógeno ocupa un volumen, este volumen lo va a llamar el volumen 1, de 117 mililitros. La temperatura en la que ese volumen es cierta para ese gas, en esas condiciones, es de 100 grados centígrados. ¿A qué temperatura en grados centígrados? Entonces me van a preguntar por la temperatura en unas segundas condiciones. Voy a poder llegar a registrar, y lo tengo que hacer en grados centígrados, cuando el volumen ahora cambia a 234 mililitros. Aquí antes de entrar en parte del proceso matemático, pues vamos a recordar un poco lo que nos decía la ley de Charles. La ley de Charles, en este caso, enunciaba que cuando nosotros tenemos un gas, una cantidad constante de gas a una presión constante, el volumen y la temperatura son variables directamente proporcionales. Es decir, si el volumen aumenta, la temperatura aumenta. Así que al revisar el cambio que estamos evidenciando en nuestro ejercicio particular, nos estamos dando cuenta que de acuerdo a las condiciones 1, el volumen era de 117, el nuevo volumen es de 234. Esto claramente desencadenará en un aumento de la temperatura. ¿Cuánto? No lo sabemos. Y eso justamente es lo que nos toca en este caso determinar. Igualmente, en este momento que empezamos a ver la primera ley donde la temperatura se ve relacionada, cabe aclarar un detalle específico. Las temperaturas que utilizamos en las leyes de los gases no puede tener cualquier unidad. La unidad que se utiliza son las temperaturas en Kelvin. Entonces, para iniciar el proceso matemático, antes necesitamos hacer la transformación de grados centígrados a Kelvin. Ese proceso matemático pues realmente es muy sencillo, porque a los grados centígrados lo que hay que hacerle es sumarle 273.15. Y eso nos va a generar, en este caso, la temperatura en Kelvin. En el caso de la temperatura 1, pues esto cambiaría a 373,15 Kelvin. Sin embargo, por ser una suma, pues el 273.15 es una constante, no me restringe las cifras, el que me las va a restringir es los 100 grados que tiene. En este caso no tiene decimales y en la suma depende del número de decimales. Como no tiene decimales, pues el valor debería reportarse solo hasta 373. Sin embargo, como no he terminado de hacer mi ejercicio, voy a tener presente todas las cifras y al final voy a redondear. Sin embargo, aquí voy teniendo en cuenta esa restricción. Hice una suma y hasta aquí debería ser el conjunto de cifras significativas. Apliquemos la ley de Charles. Entonces, la ley de Charles dice que un volumen 1 sobre la temperatura 1 es igual al volumen 2 sobre la temperatura 2. Eso es lo que en este momento nos indica la ley de Charles. Ahora, la variable que nosotros en este momento queremos determinar es la temperatura. Digamos que el único problema, la temperatura 2 para ser más específica, el único problema con el que contamos en este caso es que la variable de interés está en la parte del denominador. Entonces, pues pasémosla primero como numerador haciendo la operación contraria. Me quedaría B1 por T2 sobre T1 igual a volumen 2. Una vez ya la tengo en la parte superior, pues simplemente la despejo. Y eso me generaría que la temperatura 2 sería igual a el volumen 2 por la temperatura 1 sobre el volumen 1. El volumen 2 en este caso son los 234 mililitros
Eso lo vamos a multiplicar por la temperatura 2, que tiene que estar en grados Kelvin. Yo ahorita voy a poner 373 Kelvin, pero en la calculadora, como sé que el resultado es 373.15, lo voy a poner completo para no redondear antes de tiempo. Sin embargo, aquí en la parte de la ecuación lo pongo con las cifras correctas para que no se me olvide cuántas cifras tiene en ese momento ese número. El volumen 1, que nosotros tenemos que son los 117 mililitros. Al hacer esta operación matemática, pues la respuesta que nosotros vamos a tener es la nueva temperatura en grados Kelvin. Entonces, al hacer esta operación, esta nueva temperatura me da igual a 746 Kelvin, ¿sí? Sin embargo, el ejercicio no me está pidiendo los grados Kelvin. Bueno, los Kelvin, perdón, me está pidiendo son los grados centígrados. Este proceso hasta el momento no ha finalizado, todavía me falta un pedazo más para la ejecución completa de este resultado. Entonces, tenemos que hacer ahora el cambio de unidades, porque las que obtuvimos, esperen que acá se me pasó ponerles un numerito más, es 746,3 Kelvin. En principio, de acuerdo a lo que a la calculadora. Ya miramos cifras. Si fuera por cifras, como fueron multiplicaciones y divisiones, depende del menor número de cifras, todos tienen 3, yo debería reportar hasta 746. Sin embargo, todavía no voy a reportar las cifras correctas porque aún me hace falta determinar la temperatura en grados centígrados. Ahí el proceso es lo opuesto. Si yo tengo Kelvin y quiero hallar grados centígrados, a los Kelvin le resto 273. Entonces, a 746,3 Kelvin, que es lo que yo tengo, y lo quiero transformar a grados centígrados, le voy a restar los 273.15. Al hacer esa resta, la temperatura que vamos a obtener, pues van a ser ahora sí los grados centígrados, que es lo que realmente me está pidiendo, en este caso, el enunciado. Al hacer el proceso matemático, la respuesta me da 473,15 grados centígrados. Al restringirlo de acuerdo a las cifras significativas, pues sabemos que el 746 es cierto hasta el 6, el 3 en este caso, lo puse simplemente para poder tener presente todo el proceso sin redondear, sino hasta el final. El 273.15, pues es un número que resulta de una ecuación, podríamos decir que tiene cifras infinitas, y por lo tanto el que restringe al ser una resta es el que tiene el menor número de decimales, que sería en esta situación el 746, que no tiene como tal decimales, o sea que la respuesta la tengo que dejar solo hasta el número entero. Lo vamos a dejar como 473 grados centígrados. Y esta sería como tal la respuesta que nosotros tendríamos al final, donde claramente vemos que la ley de Charles se está cumpliendo. Al aumentar el volumen, que fue lo que pasó en las condiciones 2, la temperatura 2 es mayor que la temperatura 1, demostrando que son variables directamente proporcionales, el volumen y la temperatura.